Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. El país completa hoy 21 días de un agudo paro nacional, días en los que se ha visto en su gran mayoría masivas manifestaciones pacíficas lideradas por miles de jóvenes. En paralelo, un sinnúmero de enfrentamientos, disturbios, destrucción de bienes públicos y privados a manos de vándalos y también denuncias y casos de excesos de la fuerza pública. Más de 40 fallecidos y cientos de heridos. Sumado a esto, en varias zonas neurálgicas del país desde hace más de 2 semanas se vienen presentando numerosos bloqueos que han puesto en jaque también la economía nacional. Hoy, en este momento, según las autoridades, hay 52 de ellos. A pesar de que se han negociado corredores humanitarios, se siguen presentando dificultades o demoras para movilizar productos que son considerados como esenciales, tales como alimentos, medicinas, oxígeno en medio de esta pandemia y materias primas. Ante esta situación, el presidente Iván Duque ordenó en las últimas horas a las fuerzas militares retomar el control de las vías del país. Y este es el tema que analizaremos esta noche en Sala de Prensa. Por eso saludamos al docente e investigador Andrés Macías. Él es PhD en estudios de paz y conflicto. Andrés, bienvenido. ¿Cómo está? Juanita, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí de nuevo. A usted muy amable por acompañarnos. Y también está con nosotros César Andrés Restrepo, él es consultor en asuntos estratégicos y exdirector de planeación del Ministerio de Defensa. Bienvenido también. Hola Juanita, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy amable también por acompañarnos. Bienvenidos entonces a Sala de Prensa. Así comenzamos. ¿Qué opinan de la situación actual que está viviendo el país? Voy a comenzar con Andrés. Esa radiografía de lo que estamos viviendo a casi ya 3 semanas de paro nacional. Bueno, Juanita, pues seguimos viviendo una crisis política de enormes proporciones que se ha ido desdibujando un poco, sobre todo por los temas de violencia y por los temas de seguridad que hemos venido afrontando, y aún más por los bloqueos que han afectado las vías nacionales y que han afectado el abastecimiento, la llegada de medicamentos, el transporte de vacunas. Entonces, una crisis política que se ha desbordado y que desafortunadamente ha llegado a ser enfrentada o a ser afrontada a través de mecanismos un poco más policiales y no solamente a través de mecanismos políticos, que es como debería solucionarse netamente una crisis política. César, en su opinión, ¿cuál es el resumen de estas 3 semanas ya de paro nacional? Yo diría que estas 3 semanas de paro nacional son la confluencia de muchos factores que finalmente explotaron en esta nación. La primera es el aplazamiento sistemático de situaciones que se veían venir, que iban a terminar generando un alto descontento social, y eso está directamente relacionado con la desocupación y la débil capacidad de nuestra sociedad de generar proyectos de vida y una esperanza de futuro para las nuevas generaciones. Y este no es un asunto exclusivo de Colombia, diría que este es un problema que el mundo en su conjunto está enfrentando en este momento. Estamos en uno de los momentos en los que la población entre 14 y 24 años es los que tiene el mayor nivel de educación y de información, y esa misma población es la que ve un futuro mucho más complejo, y eso genera unas grandes frustraciones que yo diría que muchos sistemas políticos no han logrado entender y no han logrado procesar para brindar alternativas. Eso es el origen más antiguo, pero hay un origen más nuevo, el origen de la pandemia. La pandemia generó un impacto sanitario, económico y social catastrófico. Sanitario, pues por lo que todos tenemos a la vista, las muertes y las enfermedades en las personas a causa del virus. Social, porque nos separó más aún como sociedad, nos confinó, y reencontrarnos ha sido supremamente difícil, incluso porque la crisis sanitaria no se ha resuelto. Y económica, porque medidas como las cuarentenas y las restricciones en la vida productiva de los países generaron muchos impactos, y en un país como Colombia, con una economía informal superior al 48%, pues esto significó tragedias familiares y personales increíbles. Por eso la gente no aguantó mucho más en términos de no recibir una respuesta efectiva frente a esos problemas. Y yo diría que eso nos lleva a pensar el antecedente de largo plazo y el de corto plazo, que lo que estamos ahora enfrentando es una crisis relacionada por una debilidad en el empleo, un problema de ingresos e incluso una comprensión de un sistema educativo que pueda generarse en un proyecto de futuro de manera real y que le dé esperanzas a los jóvenes. Ahora,
Eso tiene unos factores al lado que lo dinamizan. Unos líderes políticos que están muy interesados en generar una idea de desestabilización para poder poner sobre la mesa una solución rápida frente a unos problemas tan estructurales y tan críticos como los que acabo de señalar. Otros líderes políticos que evaden sistemáticamente la discusión de esos problemas, creyendo que se van a solucionar de manera automática cuando realmente necesitan una construcción de respuestas sostenibles y que permitan realmente solucionarlos. Y en otro equipo están los grupos criminales y las bandas delincuenciales, para quienes estos momentos de inestabilidad y estos situaciones de crisis social e incluso de debilitamiento de la imagen institucional por cuenta de la respuesta a sus actos violentos, y aquí quiero ser claro, no a los actos violentos de los protestantes, de las personas que protestan, sino a los actos violentos de los vándalos y los criminales, pues entonces terminan obteniendo dos beneficios: los que proceden de la desestabilización y los que proceden del debilitamiento institucional. Esos cuatro elementos confluyen en el escenario y nos llevan a una de las crisis más críticas desde hace varias décadas, frente a la cual, como pueden ver, las soluciones no están ni por el liderazgo de un individuo en particular, ni por una solución mágica que resuelva este asunto en una semana, sino por una construcción de un diálogo de sociedad en el que todos quepamos, los que no están de acuerdo con que ese es el problema, los que están luchando por ese problema, pero adicionalmente abrir la mente para poder aceptar que hay muchas oportunidades económicas y muchas posibilidades de volver a construir ese proyecto colectivo de futuro. Eso es a grandes rasgos lo que estamos viviendo en este momento en Colombia. 21 días de paro nacional, son las posiciones de Andrés y de César, y que también dejan ver un poco por qué es que llegamos hasta este punto. Y hablando de esta crisis social, institucional, política, económica, como ustedes lo venían diciendo, y esa falta de esperanza que hay especialmente en la juventud, no sabemos cuál es el futuro, no sabemos qué va a pasar. ¿Ustedes qué podrían predecir? Quiero empezar por Andrés. Bueno, frente a la situación de los jóvenes que están inmersos en estas manifestaciones sociales, yo creo que hay algo muy importante que vale la pena rescatar, y es la organización del movimiento estudiantil. Yo creo que de todo lo que hemos estado viviendo, hemos podido evidenciar cómo el liderazgo estudiantil se ha dejado, se ha podido expresar, se ha organizado muy bien, ha logrado llevar a plantear unos elementos que son fundamentales para reorganizar nuestra sociedad. Como bien lo planteaba César, hay unos elementos que no son puntuales, que hayan sucedido este año, que ya vienen de tiempo atrás, que se han aumentado, se han expandido debido precisamente a esa coyuntura que vivimos el año pasado de la pandemia y como lo mostró el DANE, a ese aumento de la pobreza, de los ingresos de los hogares colombianos. Y yo creo que algo para rescatar es ese liderazgo estudiantil que muy posiblemente llevará a que cuando ese diálogo se dé y cuando nos logremos escuchar y construir entre todos, la voz de los estudiantes es fundamental escucharla y es fundamental que participen. Y digamos que me parece fundamental que estos liderazgos estudiantiles hagan parte de esas personas, de esos grupos que están a puertas de negociar con el gobierno una salida a esta crisis política. Yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante, en los próximos meses, va a ser un diálogo para llegar a analizar unos temas puntuales y críticos, los que hemos visto todos los días desde hace 3 semanas: reforma tributaria, reforma a la salud y temas educativos. Yo creo que son 3 de los grandes puntos que se van a lograr discutir. Yo no creo que en los próximos días lleguemos a reformas grandes, reformas amplias que cambien la estructura del Estado. Yo no creo que eso se vaya a dar en estas 3 semanas. Pero yo sí creo que lo que va a pasar es que, además, como estamos en un año electoral, esos 3 temas fundamentales se van a seguir discutiendo y van a lograr llegar a ocupar puntos importantes dentro de las campañas electorales. Y allí yo creo que como sociedad tenemos una misión que es fundamental, y es lograr que en esas discusiones electorales que nos van a deparar el futuro para los 4 años presidenciales que empiezan el próximo año, que en esos momentos se logren configurar propuestas claras y propuestas que de verdad logren reconfigurar esa institucionalidad que, como César ya mencionó, se ha visto debilitada en los últimos tiempos. César, ¿y qué piensa usted cuando está en juego la esperanza, no solamente de los jóvenes, de muchos colombianos?
Pues Juanita, me gusta como usted termina lo que señala, y es la esperanza no es que de muchos de los colombianos, es la esperanza de todos los colombianos. Yo me niego a creer que un colombiano se haya negado a la esperanza, así esté profundamente molesto y decepcionado con el sistema institucional, político o económico, o si se siente cómodo. Y eso creo que es uno de los puntos de quiebre importantes para poder salir de esta situación. Y es dejar de pretender que un grupo social es el que va a tener la respuesta o que un grupo social es representativo de toda la sociedad. Es muy importante que los movimientos estudiantiles participen en esta discusión y que movilicen algunos de los factores más importantes que la sociedad quiere sacar hacia adelante. Pero me niego a creer que la única voz posible o la única voz válida en esta discusión sea la de los estudiantes. Como me niego a creer que la única voz válida sea la de los políticos o la de las personas que tengan alguna afiliación religiosa o incluso una raza o una postura regional. Eso es lo primero que tenemos que resolver, porque encuentra uno a ver en los pliegos de peticiones y en la narrativa que se está construyendo desde aquellos que legítimamente expresan estar en descontento con un número significativo de cosas, que son ellos los que saben cómo sacar esto adelante y terminan sacando de plano a otra parte de la sociedad que puede que no lo comparta. No sé si mayoritaria o minoritariamente, no tengo los elementos para señalarlos. Y partamos de un ejercicio, que sea esa población minoritaria la que no comparta esa agenda. Pero por ser minoritaria no debe ser ni aplastada ni borrada. Entonces creo que salir de esto parte de un principio, y es de un diálogo en el que todas las voces sean entendidas y escuchadas, y en el que todos cedamos un poco para construir un proyecto común. Mientras eso no pase, esto no va a poderse superar y puede que se logre llegar a unos acuerdos de un plazo corto o mediano para resolver la crisis, pero sin lugar a dudas la fiebre no va a haberse curado, porque lo que estamos viviendo es una fractura muy importante entre la ciudadanía y una desconfianza mayor de la ciudadanía en las instituciones, y ese es el primer trabajo que tenemos que hacer y requiere de mucha generosidad. Andrés hablaba muy claramente del año preelectoral. El año preelectoral le da a esta coyuntura unas características de egoísmo y mezquindad supremamente evidentes. Está por encima el deseo de ganar unas elecciones, de proyectar una mayoría en una corporación pública, más allá del verdadero interés de resolverle a las personas sus problemas o de encontrar una vía. Yo encuentro muchos elementos que hay partidos políticos en este momento que declararon puntos de honor que no son discusión o que quieren destruir, pero que en últimas, si uno los analiza con cuidado, son fuentes de empleo importantes y fuentes de recursos que podrían financiar esa transformación que tanto necesitamos y que ahí sí, para los estudiantes serían una situación bien importante. Y le pongo un ejemplo sencillo, el sector minero energético. Hay facultades de geología en el país, hay facultades de ingeniería, facultades de biología, facultades que están con muchas relaciones con estos sectores, pero hay sectores políticos e incluso algunos grupos estudiantiles con unas agendas supremamente extremistas sobre la prohibición de esas actividades. Mi pregunta es, entonces tenemos que proscribir esas carreras, tenemos que quitarle la oportunidad al país de financiarse, incluso para generar otros conocimientos y dar un paso adelante en la transformación y la modernización del país. Es por eso que digo que la conversación para salir adelante de esta situación empieza por no tener puntos de honor, sino por construir un país en el que quepamos todos y en el que buscamos un proyecto común de desarrollo. Yo creo, como Andrés, que no hay una solución inmediata. Esta solución es de largo plazo y por eso me llama mucho la atención los pliegos de peticiones del Comité del Paro, que primero no necesariamente representan a mucha de la gente que está en la calle, con otro tipo de exigencias, pero adicionalmente que son unas agendas que pretendieran imponer por la vía de la protesta una nueva forma de pensar el país, poniendo en el lado el sistema a través del cual hemos regulado nuestras relaciones entre ciudadanos y que son las elecciones y que son el convencimiento a los ciudadanos de que una u otra vía es la mejor. Luego, diálogo, saber que las respuestas a los problemas están en el mediano plazo y adicionalmente eliminar los puntos de honor. Sí, el tema es que no se va a resolver tan fácil, eso es importante también tenerlo en cuenta y presente, es necesario un país en el que quepamos todos, pero sin duda la respuesta no es clara, no sabemos qué puede
llegar a pasar. Y hasta este punto, igual lo hemos hablado también un poco amplio, hemos hablado a grandes rasgos de lo que ha venido siendo este momento que está atravesando el país, pero quisiera conocer también, y acá lo vamos a comenzar a detallar parte por parte, ¿qué opinan del actuar de las fuerzas militares y de policía y de las muertes que llegarían a 43 durante estos días de paro? Es decir, de los excesos de la fuerza pública, Andrés. Bueno, y tenemos una situación muy compleja que también hace parte de esa debilidad institucional del Estado colombiano, que tiene que ver con los casos de abuso policial. Desafortunadamente, al interior de la fuerza pública, ese proceso de sanción, ese proceso de investigación, no se ha dado tal vez de la forma en la que muchas personas esperarían. Muchos casos de abuso se han demorado mucho tiempo en llegar a una decisión. La forma en como a veces el gobierno nacional, y no me refiero solamente a este gobierno, en otras ocasiones el gobierno nacional no reconoce tajantemente la posibilidad de que esos abusos existan, y es importante reconocerlo, sobre todo porque es ese mensaje político del gobierno nacional diciendo: puede que nos hayamos equivocado, hay denuncias, todavía no hay sanciones, y es importante hacer esa diferencia, porque no todas las denuncias llevan a que efectivamente haya abuso policial. Pero yo creo que es importante que las autoridades civiles, que son quienes están supuestamente en cabeza del quehacer de la fuerza pública, asuman esas responsabilidades, asuman la posibilidad de que exista ese abuso policial, y muchas veces no sucede así, y eso hace que la población que se ha visto afectada por esos casos de posible abuso, pues vean que el gobierno no los escucha, que el gobierno, al no escucharlos, está avalando implícitamente la posibilidad de que esos abusos existan. Es un tema muy complejo que está también atado a la imagen que tiene la población de su fuerza pública, específicamente de su policía. La imagen de la fuerza pública no es la mejor. Las últimas encuestas han demostrado que la imagen de la policía ha ido siendo más desfavorable a medida que pasa el tiempo, y al no tener una imagen positiva, cualquier acto de la policía es fácilmente criticable por la población, y en esa medida es fundamental restablecer la confianza y la credibilidad de la población en su policía, y ese proceso debe estar encabezado por las autoridades civiles, que son las que en últimas utilizan la fuerza pública para asegurarle la seguridad, pues para garantizarle la seguridad de la ciudadanía. Pero muchas veces, ante la debilidad institucional del Estado colombiano, la policía es la que termina asumiendo, en muchos casos, esa baja capacidad de las otras entidades del Estado de resolver problemas políticos, y termina la policía asumiendo esas responsabilidades muchas veces que no son de ella. Pero desafortunadamente es una situación que debe poder solucionarse prontamente, y para eso es importante revisar el proceso de vigilancia y sanción al interior de la policía, y revisar la forma como las autoridades civiles asumen las responsabilidades de lo que hace la fuerza pública. Claro, y que las investigaciones terminen también dando resultados. Andrés, hace poco acá en Noticias Caracol sacábamos incluso el informe de lo que pasó en noviembre, cuando se registraron en 2019 estas manifestaciones. En ese momento se registraron 13 civiles fallecidos, y para este momento todavía no hay responsables. Así de grave puede resultar ser este tema, y como usted lo venía diciendo, pues la violencia policial puede ser también ese camino que trunca la posible solución. César, ¿cómo ve usted los excesos de la fuerza pública? Bueno, en este tema tan complejo, lo primero que hay que hacer es empezar señalando que todo organismo o institución social es susceptible de tener fallas en su prestación del servicio y tener individuos que hagan mal uso de las autoridades o que tengan un desempeño deficitario en el cumplimiento de su labor profesional. ¿Y por qué empiezo diciendo eso? Porque también me parece que, siendo muy impopular señalarlo de la forma que lo voy a hacer, pretender que toda denuncia ocurrida contra un miembro de la fuerza pública derive en condena, o que no medie un debido proceso para su señalamiento como culpable de X o Y situación, es lo correcto. Lastimosamente, para algunos vivimos en un Estado de Derecho, y en ese Estado de Derecho el debido proceso es supremamente importante,
a la hora de garantizar los derechos de la persona que es acusada. Y los policías son ciudadanos, como los miembros de las fuerzas militares, luego comparten los mismos derechos que Juanita, Andrés y yo, y que los televidentes. Superado esa explicación clara y condenando el abuso por parte de cualquier individuo de la institución policial o de la institución militar en el uso de las autoridades, tendría que decir que el caso, por ejemplo, de algún abuso visto en primera instancia por nosotros los ciudadanos, en cabeza de un miembro de la fuerza pública, después de un proceso de investigación, puede resultar siendo que no lo era tal. Y aquí sí hay una gran falla institucional y es una falla de comunicación y de transparencia. Cada caso en el que un miembro de la fuerza pública se ve involucrado en una eventual extralimitación en el cumplimiento de sus funciones, abuso de su autoridad o uso ilegítimo de la violencia, debería ser procesado de manera eficiente y al final del resultado, no importa si el funcionario policial o militar es culpable o es inocente, explicarle con claridad a la ciudadanía el resultado de ese proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque esa es una buena forma de construir confianza y enseñarle a los ciudadanos cómo funciona el sistema de justicia. El sistema de justicia no es una declaración de culpabilidad o inocencia por creencias, sino que es un proceso probatorio. Ahora, ya sobre los hechos que hemos visto, en los cuales obviamente se han encontrado algunos casos de exceso de violencia, es muy importante, más allá de lo que es obvio, que es encontrar las responsabilidades y castigar a los responsables de esos eventos, es comprender el origen de por qué un funcionario policial que tiene entrenamiento en derechos humanos, entrenamiento en el uso de los artefactos, entrenamiento en sus limitaciones de la ley, termina teniendo un comportamiento contrario a lo que es su entrenamiento y contrario a lo que es la práctica de su función constitucional. Y yo veo cada vez más preocupado que esos análisis no se hacen. Y voy a poner algunos elementos solo para dejarlos para la revisión por parte de quienes quieran tomarlos en consideración. Tenemos un pie de fuerza debilitado, tenemos unas autoridades que se han venido desgastando de manera sistemática en su legitimidad con la ciudadanía durante el último año por cuenta de cumplir una labor que no les toca, que era el control de esas cuarentenas. Esas cuarentenas han terminado por hacer ver al policía como un enemigo del ciudadano y no como un funcionario que estaba para su servicio. Y adicionalmente, una dinámica bastante tóxica para nuestro sistema social y para nuestra sociedad en general, y es el deseo de hacer ver al policía y al ciudadano como enemigos, que cuando se encuentran en la calle, el ciudadano sienta que el policía que viene uniformado tiene una alta potencialidad de hacerse daño y también que el policía que está en la calle crea que cualquier ciudadano puede venir a ofenderlo, a atacarlo o incluso a generarle problemas adicionales. Y eso ha incrementado durante los últimos años de manera significativa. He escuchado autoridades de alcaldías señalando que la policía está en la calle quitándole los ojos a la gente. Es imposible pretender que en una situación de crisis y de escalamiento de la tensión social como lo que ve ahora, un muchacho que oye a sus autoridades y a sus líderes señalando a la policía como los responsables de que le quiten los ojos a los jóvenes, no salga lo suficientemente predispuesto al choque y a construir una relación violenta con el funcionario policial. Y el funcionario policial de la misma manera cuando se le empieza a señalar como enemigo del ciudadano y el ciudadano cada que se confronta con él, no lo baja de asesino, de violador, de delincuente y todos los adjetivos, además de las agresiones físicas que hay. Ponerse en el punto frío de esta discusión es supremamente complejo, pero yo sí aprovecho para hacer una invitación, no a disculpar ni a los violentos que hacen uso abusivo de la marcha, de la protesta social y el ejercicio de su derecho legítimo, ni a los policías que violan las reglas y que manchan el honor de su uniforme, pero sí a entender el contexto general en el cual los policías y los ciudadanos terminaron enfrentados por las vanidades y los deseos de inestabilidad de algunos políticos que en este año preelectoral les parece fascinante ver a la ciudadanía del mismo origen enfrentados, porque no olviden esto, el policía y el ciudadano viven en el mismo barrio,
son compañeros de colegio, asisten a los mismos supermercados, sus hijos están en los mismos colegios, no son enemigos. Y esa enemistad hay que desescalarla urgentemente. Terminar. Me quedan un par de preguntas, pero quiero pedirles un poco de brevedad para poderlas responder rápidamente, y es cómo califican la orden que dio el presidente Iván Duque de recuperar la movilidad mediante el despliegue de la fuerza pública, teniendo en cuenta que esto también ha generado ese choque con el Comité del Paro, que no está de acuerdo con esa militarización, pero pues sin duda los bloqueos son un delito. Pero entonces, ¿por qué no se negocia realmente con la gente que está allí bloqueando? Andrés. Pues Juanita, ahí hay un tema que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con todo el proceso detrás de ese mensaje del presidente, que sí, lo que más ha generado o lo que ha sido más llamativo es que le ordenó a la fuerza pública usar su máxima capacidad operacional. Pero hay que ir un poquito más allá y entender el protocolo que el presidente emitió. Y en el protocolo hay un elemento que el mismo presidente, el mismo protocolo establece, y es que antes de hacer ese uso de la fuerza, hay que abrir las oportunidades del diálogo. Y aquí hay algo que tener en cuenta, y es que de todas maneras, ese mensaje de máxima capacidad operacional sí genera mucho ruido en toda la población y en quienes están realizando los bloqueos y en los miembros del Comité del Paro, lo cual termina a veces también un poco curioso, porque los mismos miembros del Comité del Paro han dicho que ellos no tienen control sobre los bloqueos. Entonces, ese uso de la fuerza, del concepto máxima capacidad operacional, lo que ha llevado es a enviar un mensaje por parte del gobierno nacional diciendo vamos a usar la fuerza sin importar nada más. Y nuevamente yo creo que hay un error en ese mensaje, en esa comunicación, donde el comunicado en su conjunto es vamos a dialogar para tratar de solucionar esos bloqueos que están afectando el bienestar de toda la población, pero mediante el uso de la fuerza. Y ese mensaje yo creo que no es el adecuado. Y por el contrario, lo que sí hay que resaltar es la importancia de los líderes locales, de las autoridades locales en esas negociaciones, en esos diálogos. Eso es fundamental para no tener que recurrir a ese uso de la fuerza, porque ese uso de la fuerza, por más que sea legítimo para poder abastecer algunos territorios que se han visto afectados, aunque sea legítimo, no es la medida adecuada, porque se soluciona el bloqueo, pero en unos 2 o 3 días va a volver a ver lo mismo hasta que no se solucionen las peticiones de aquellos que están en esos territorios que tienen de pronto unas peticiones mucho más focalizadas en su región y no necesariamente evidenciadas en los reclamos del Comité Nacional del Paro. César, su concepto brevemente. Los colombianos tenemos unos dilemas que no logramos resolver. Todos los días nos levantamos exigiendo la aplicación de la ley, y cuando la ley se va a aplicar ya queremos es negociarla. Eso es gravísimo. La recuperación de las vías en el país y de los carreteables en las ciudades no debió haber ocurrido desde ayer, debió haber ocurrido hace 20 días. Los derechos de aquellos que no están en las protestas también son necesarios, y al ser necesarios protegerlos, la institucionalidad debía haber levantado esos bloqueos. Ahora, el tema de usar toda la fuerza posible es una orden que tiene una narrativa política, pero en últimas toda la fuerza posible es aquella que la Constitución, la ley y las normas operacionales permitan, y en esa medida no van a haber un bombardeo para abrir una carretera, pero sí se van a utilizar la fuerza proporcional para poderla abrir y ponerla habilitada. Luego, yo sí tengo que decir que me alegra saber que el trabajo de hace 20 días, se va a hacer desde ahora. ¿Y cómo se soluciona esta crisis institucional, política y social que estamos viviendo? En un paso, Andrés, ¿qué se debería hacer? Es una decisión muy difícil, pero yo creo que lo fundamental en este momento es lograr desbloquear las vías. Como lo mencionó César, hay unos elementos legítimos a través de los cuales le permitiría al Estado, a través de los diferentes mecanismos que tiene, abrir las vías para lograr volver a comunicar, a abastecer a la población de todo el territorio nacional que se está viendo afectada por los bloqueos. Eso es fundamental. Ojalá se logre a través del diálogo con autoridades locales en esos sitios específicos, para no tener que recurrir a los otros mecanismos legítimos, como ya lo explicó César. Pero yo creo que también es fundamental
instalar la mesa de diálogo con el Comité Nacional del Paro, que no se ha podido realizar por decisión de ambos lados. Digamos que hay una dinámica que es bien interesante para analizar, pero desafortunadamente bien compleja para lograr empezar ese diálogo que lleve a algún tipo de negociación. Y yo creería que para instalar esa mesa, más allá de todas las pequeñas minucias que cada uno de los lados, cada uno de los lados ha querido comunicar, yo creería que es fundamental la presencia del presidente Duque en la instalación y que después deje a su equipo negociador. Yo creo que esa es una forma de darle legitimidad por parte del gobierno nacional a la instalación de esa mesa para que empecemos a ver unas soluciones prontas y unos diálogos prontos para lograr desescalar la tensión política que estamos viviendo. César, y ya para terminar, también corto, ¿cómo se soluciona, por lo menos en el corto plazo, esta crisis que estamos viviendo? Lo primero es que todos los que ejercen liderazgo en este país comprendan el contexto en el que estamos. Dejen de leerlo de manera particular, basada en intereses propios, y ahora hay que pensar en los intereses de la nación. Lo segundo es que aquellos que se denominan el Comité Nacional del Paro, pues sí mismo han reconocido que no tienen la representación de toda la gente que está en la calle. Y creo que a estas alturas del proceso de paro, mantenerlo y seguir deteriorando la calidad de vida de todos los colombianos le hace daño a ellos mismos. Luego ellos también tienen que entender cuál es el nivel de tensión que generaron y encontrar cómo van a representar a esas otras personas que están en la calle, porque no se va a resolver solucionando los problemas de 50 millones uno por uno. Hay que encontrar los puntos que nos unan para salir adelante y después resolver cosas más complejas. Y yo creo que empleo, ingreso y educación son los elementos urgentes. Los otros lo que hacen es obstaculizar la solución. Pues muy bien, son las soluciones que se plantean en medio de este contexto tan difícil que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo estaremos así? ¿Cuánto más tendremos que ver? ¿Cuántas muertes más? Son las preguntas que quedan en el aire. Son Andrés Macías, docente e investigador PhD en estudios de paz y de conflicto. Gracias, Andrés, por su tiempo y por este análisis. Bonita, muchas gracias a ti por la invitación. Espero volvernos a ver. Claro que sí. Y también César Restrepo, consultor en asuntos estratégicos y exdirector de planeación del Ministerio de Defensa. Gracias, César, también por sus opiniones y por su tiempo. Juanita, gracias por la invitación y feliz noche a todos. Gracias a los dos, buenas noches. Muy bien, así hacemos una pausa. Cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la bitácora de los últimos pasos y de los últimos movimientos que tuvo en Venezuela Jesús Santrich, el hombre que durante varios años fue la mano derecha de Iván Márquez, incluso durante las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, y que hoy permanecía en armas, al menos en la que ellos autodenominan Segunda Marquetalia. Pues lo último que se ha conocido en torno a este caso es que, de acuerdo con información de inteligencia en Colombia y de acuerdo con información que tienen en su poder Fuerzas Armadas venezolanas, Jesús Santrich Seusis Pausias Hernández es un hombre de pila, el hombre controvertido entre otras cosas por haber protagonizado la famosa novela en la que fue detenido con fines de extradición por sus vínculos con carteles de la droga mexicanos y luego recuperó su libertad por una determinación muy controvertida de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente se fugó a territorio venezolano. Habría sido abatido, habría muerto. Con base en esta información hay varias versiones sobre lo que pasó con Jesús Santrich, aunque aún todavía no se conoce plenamente qué pasó con el cuerpo de este hombre, y mientras no exista el cuerpo, no habrá una plena identificación. Sin embargo, se sabe, de acuerdo a la información de inteligencia en Colombia, que por parte de fuentes humanas y también interceptación de telecomunicaciones a las disidencias de las FARC, que Jesús Santrich, conocido en la guerrilla como el Viejo,
habría caído en un operativo el día de ayer. ¿En dónde? Lo ubican en dos zonas, o en la serranía del Perijá, en un campamento en territorio venezolano cerca de la frontera con Colombia, o en Villa del Rosario, en Cúcuta, pero del lado venezolano, en otro campamento. No hay precisión sobre el sitio exacto en el que estaba. Y también se manejan varias versiones. Se descartaría en principio que hubiera sido una operación del ejército colombiano. El gobierno de Colombia dice que fue una operación entre grupos irregulares. Se descartaría por parte del gobierno de Nicolás Maduro que sea una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional de ese país, y por lo tanto no quedan sino tres versiones. O fueron las disidencias de Gentil Duarte, o fueron las disidencias del Frente Décimo que están protagonizando combates cruentos en el estado Apure, o fue el ELN, o una más que se está escuchando en Caracas, y es la posibilidad de que un grupo de mercenarios hubiera entrado a territorio venezolano y hubiera intentado capturar, cazar a Santrich para ganarse la recompensa de $3 millones que ofrecía Colombia, o de $10 millones que ofrecía Estados Unidos por este hombre requerido por narcotráfico por Estados Unidos, por una corte del Distrito Sur de Nueva York, por el episodio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y de otros hombres de carteles de la droga. En Colombia, Santrich tiene un prontuario muy extenso, perdió beneficios del acuerdo de paz, y habría que esperar si hay una plena identidad de este hombre, que se convirtió en el símbolo de lo negativo del acuerdo, de uno de los que traicionó el acuerdo de paz y que hoy está por fuera de cualquier intento de reintegración a la vida civil. Gracias, Ricardo. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.